Lo que no dice la lección, el libro de Salmos, el Señor oye y salva, lección 4. Dios está comprometido con su solo y único plan, y la ejecución del mismo empieza cuando y tengan dominio, y sométanla, dominen sobre. Otras versiones dicen que señoreen, que gobiernen, que reinen sobre. Para poder hacer esto, Dios tiene que restaurar en nosotros lo que perdimos en la caída, que son santidad, dominio y su presencia. Hay una iglesia que se menciona en el libro de Apocalipsis. En esta iglesia, como distintivo especial, significativo, es que los que la conforman son rey sacerdote. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Su sangre no solo nos limpia de todo pecado, sino también hace posible que vivamos en su presencia. Esto por Hebreos 10:19. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este tipo de iglesia es la que es llevada por Cristo en su segunda venida. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es un cántico de despedida. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así es que si pensamos que nos íbamos a quedar en el cielo por siempre, debemos de cambiar nuestro modo de pensar. A pensar desde ahora que vamos a regresar a ejecutar el plan de Dios, dominar, reinar sobre la tierra renovada. Recordemos que cada salmista tiene una relación estrecha con Dios, la cual es necesaria también que nosotros la tengamos. Y en este caso, el que escribe el Salmo 139 es el rey David y hace énfasis en que Dios, su Señor, lo conoce. Él es el que escribe, dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué es conocer a Dios? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos de fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios nos conoce porque le conocemos. ¿Y cómo se conoce a Dios? He aquí unos versículos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo y se adentra en el desierto, Dios les da la ley para que empiecen a aprender a obedecer. Mientras están en el desierto siendo enseñados, viven de milagro en milagro. Dios provee, Dios sustenta y Dios protege. Así como en el Padre Nuestro, que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. En Él nos muestra qué es lo que hay que pedir primeramente para nosotros como hijos. Y como tales, ¿a qué tenemos derecho? Y solamente los hijos, al igual que el Señor Jesucristo, pueden pedir de esa manera. Abba, Padre, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis
y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aprender a caminar por fe, la vista fija en la promesa. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te había hinchado en esos 40 años. Así es que vivieron esos 40 años en el desierto de milagro en milagro, maná, agua de la roca, columna de humo, columna de fuego, y sus vestidos no se envejecieron. Pero después de cruzar el río Jordán, a la primera cosecha, cesa el maná. Dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra que Canaán aquel año, de la tierra que fluye leche y miel. Es decir, habiendo aprendido a caminar por fe, ya no necesitan vivir de milagros. Para los que estamos aprendiendo a obedecer, que estamos en el crisol de desiertos, ingresados allí por el Señor, este es el camino, el derrotero a seguir, a confiar y vivir en su promesa. Por ejemplo, solamente esfuérzate y sé muy valiente, es decir, disciplinado y persistente, y haz uso de tu libre albedrío en forma correcta, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuándo el uso de nuestro libre albedrío es correcto? Únicamente cuando se obedece. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto nos recuerda al Salmo 1. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En los Salmos 40, que es escrito por el rey David, nos muestra la espera por el Señor. Esperé pacientemente a Jehová. La idea de David esperando en o por Jehová ha sido común, especialmente en los últimos salmos, el 25:5, el 25:21, el 27:14, el 37:7, el 37:9. David esperó a Jehová sin obtener respuesta inmediata en estos salmos. Aquí la respuesta es explícita. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Se inclinó en su aflicción cercano a él, y esto creó confianza y seguridad. También me sacó de un hoyo horrible, y puso mis pies sobre una roca. Mientras esperaba pacientemente, lo libró de su crisis presente, que era como un barro cenagoso, y lo puso en un lugar mucho mejor y más seguro. Ha puesto un nuevo cántico en mi boca. La liberación de Dios crea en David un cántico de alabanza. Como la criatura alabar al Creador, los redimidos alabar al Redentor, para los oprimidos alabar al Liberador, sus hijos alabar al Padre por su promesa. Muchos lo verán y temerán y confiarán en el Señor. La liberación y la alabanza que vino de ella fueron un testimonio efectivo para otros. Ellos fueron inspirados a temer al Señor y confiar en Él. A nosotros nos ha redimido del dominio del reino de las tinieblas a su reino de luz. En los Salmos 50, versos 14 y 15 dice: ofreced a Dios acción de gracias y pagad vuestros votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Al agradecido que lo invoca en tiempo de angustia es escuchado. Yo te libraré y tú me glorificarás. Nos libera y prorrumpimos en glorificar una vez más a Dios.
en los Salmos 55, escrito por el rey David, también describe una época en la cual vivió ataque y traición. En esta situación David clama a Dios. Se percibe al principio de la oración que sentía a un Dios distante, como si se escondiera. Estaba inquieto, quejándose y gimiendo, y sus gemidos eran ruidosos. Le pide que destruya a sus enemigos, que confunda sus lenguas, al parecer como en Babel. Porque no me enfrento a un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Sufrió traición de uno cercano a él. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Presenta cómo actúa el traicionero. Líbrame del agua mansa, que de la brava me cuido yo. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Estar viviendo esta carga de uno cercano que es traicionero y por ende peligroso, es cuando pronuncia este versículo. Él te sustentará. La experiencia del sufrimiento no fue quitada de David, pero fue sostenido, y así se hizo lo suficientemente fuerte para resistir su opresión. Es decir, la promesa no es que Dios lo llevará, sino que Él sostendrá, sustentará. Quiero puntualizar algo más. La relación de Dios con nosotros es de teocracia, no de democracia. Yo ordeno, tú obedeces. Es la misma relación entre el Padre y el Hijo. Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal y como el Padre me lo ordenó. ¿Cómo sabe un padre si sus hijos le aman? El Salmo 17, lo significativo, es que toda la confianza es en Dios. Es la falta de confianza en sí mismo y la espera de algo glorioso. Presenta su caso, el problema, la crisis que está viviendo, y que esto no procede de labios con engaño. O sea, él es honesto. De tu presencia procede mi vindicación. David no quería una vindicación que viniera de sí mismo. En su larga lucha con el rey Saúl, David tuvo varias oportunidades de arreglar las cosas por sí mismo, por su propia mano. Pero se negó y esperó hasta que la vindicación viniera de la presencia de Dios. Tú has probado mi corazón. En el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis angustias, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. En este Salmo 17 acude a Dios con cierta confianza, gracias a una conciencia probada. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Apeló a su justicia anteriormente, ahora va a apelar a su misericordia. Dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Muestra tu maravillosa misericordia con tu diestra. David pidió que este amor especial le fuera mostrado por el poder especial de Dios. Dunamis. Lo resaltante es que apela a su maravillosa misericordia. Y Dios, esto extraordinario, lo convierte en algo tan ordinario y nos concede tan a menudo que se convierte en una bendición diaria. Pero no deja de ser para nosotros maravillosa.
de los que se levantan contra ellos. Toda esta vivencia de David no es de los extraños, es de los cercanos. En otras palabras, en nuestros días, de tu propia iglesia, de tu propia familia espiritual. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Quería que lo guarde como si fuera algo valioso, incluso frágil. Esta figura retórica de la niña de tus ojos se utiliza también en Deuteronomio 32:10, Proverbios 7:2 y Zacarías 2:8. Ser guardado como la niña de los ojos significa resguardo y protección. Guardado aún de pequeñas cosas como el polvo y la arenilla. Protegido en forma sensible y tierno, despejados los obstáculos, para conservarlo como algo bello y eminentemente útil. También utiliza bajo la sombra de sus alas otra poderosa figura retórica. La idea es como una madre ave protege a sus polluelos de los depredadores, de los elementos y de los peligros, reuniéndolos bajo sus alas. Esta figura retórica se utiliza también en otros tres salmos, Salmo 36:7, 57:1 y 63:7. Jesús utilizó esta misma imagen verbal para mostrar su amor y cuidado y deseo por Jerusalén. En Mateo 23:37. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Se enfrentó no solo a la opresión que le dificultaba la vida, sino también a enemigos mortales que querían acabar con su vida. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Jesucristo nos muestra en el caso de la mujer adúltera que no tenemos ningún derecho a exhibir públicamente el pecado de alguien. El que esté sin pecado arroje la primera piedra. No tenemos derecho a chismorrear, a hacer leña del árbol caído. Es más, ¿quién es el acusador de nuestros hermanos? Entonces no seamos sus agentes. Nuestro Señor recibió toda clase de aflicción, rechazo, hasta querer matarlo de parte de sus coterráneos, de su propia gente, de su propia iglesia, la de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es el tipo de sufrimiento, de opresión que está hablando el salmista. También dice en el Padre Nuestro, líbranos del mal. En otra parte, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los salmos 113 al 118 son conocidos como salmos Jalel egipcio. Jalel significa simplemente alabado sea Jehová, por los que fueron escritos como alabanza que se cantaban en relación con la cena de Pascua y otras fiestas hebreas y reflexionan sobre la redención de Dios de su pueblo, en particular de su esclavitud en Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, la liberación de Israel de Egipto fue el acto central de la redención bajo la antigua alianza. Había que recordarlo y celebrarlo constantemente, y este cántico se une a la celebración. Para nosotros Jesucristo, mediante su sangre, que es el fundamento del programa de salvación de Dios, vertida en la cruz y la tumba vacía, se convierte en el acto central de redención. Nosotros también estamos llamados a recordar y celebrar constantemente lo que hizo para liberarnos al morir en la cruz en lugar nuestro. La casa de Jacob, de un pueblo de lengua extraña. A pesar de haber vivido 400 años, Israel no pertenecía a Egipto. El salmista hace énfasis que es una forma de pensar extraña. La referencia a la lengua extraña evoca la asociación con la opresión, como en Isaías 28:11, en Jeremías 5:15, y es sinónimo de casa de servidumbre, Éxodo 22. Si aún hablamos lengua extraña, Egipto sigue siendo nuestro hogar. El salmista enfatiza que no. El apóstol Pablo hace énfasis en el cruce del mar bajo la nube. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Después de la redención, saliendo de Egipto, fueron obligados a cruzar el mar en seco y así entrar al desierto. Jesucristo el Señor fue llevado
por el Espíritu al desierto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Después de creerle al yo soy el que soy, su promesa, y luego cruzar, según Pablo, es un tipo del bautizo por agua. ¿Cuándo fue el tipo que representaba el bautizo por el Espíritu Santo? Y todos comieron el mismo alimento espiritual, maná. En el desierto quiere Dios que aprendamos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, que aprendamos a obedecer y sea desarraigada esta forma de pensar extraña. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El desierto es el crisol de Dios, donde nos limpia, nos purifica, donde nos prueba, para salir como el pueblo de Israel que tuvo que nacer otra generación. Así también nosotros nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, y así no somos más del mundo, de lengua extraña, listos para ser llevados. En el santuario está la presencia de Dios, el arca, y una vez al año entraba el sumo sacerdote vestido como un sacerdote común en el lugar santísimo, es decir, entraba ante su presencia y tenía que prepararse antes de entrar allí. Entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo, gracias a la sangre que Jesús derramó. Por su muerte Jesús abrió un camino nuevo, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este es el lugar al cual tenemos que entrar por gracias a la sangre que Jesús derramó. Si nos congratulamos y recibimos la limpieza de nuestros pecados, no debemos congratularnos por este hecho de poder entrar en su presencia. Pero para ello debemos de prepararnos como el sumo sacerdote. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El sumo sacerdote entraba una sola vez en el año. Nosotros con un mejor sacrificio podemos entrar y estar ante su presencia. No solamente nosotros, sino para que viváis tú y tu descendencia. Es importantísima la preparación para entrar ante su presencia. Si no lo hacemos, tendremos en poco la muerte de nuestro Señor en la cruz. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.